tengan micrófono, elaboren, o sea, tomen la palabra y hagan las preguntas para agilizar los procesos. Por aquí, vamos a leer por aquí, vamos a entrar al chat para que la amiga Liliana está escribiendo. En la primera instancia sigo haciendo los ajustes iniciados en los 3 capítulos. En vista de mi capítulo 4 está adecuado a los requerimientos. Con respecto a la sugerencia en el cambio del título, quisiese salir de la duda si ello me afectará a mis constancias de validación o no. La constancia de validación no tiene que ver nada con el trabajo. El trabajo, como tal, la validez se la da los tutores responsables de validarle la investigación a ustedes. La validación del instrumento es un paso, un formalismo académico que se realiza para obtener el apoyo de algunos especialistas y expertos en el área sobre lo que ustedes van a consultarle a la población objeto de estudio. Pero el título como tal responde es al interés de la investigación y ustedes todavía no están, ustedes van a elaborar al final, cuando vayan a su defensa de trabajo especial de grado, un acta de aprobación. Esa acta de aprobación en la que debemos tener cuidado que no tenga ningún tipo de detalle, de errores, porque esa es la que tiene validez ante la Universidad del Zulia y ante el UTEP. Todo lo que hagamos ante la defensa puede de alguna manera ser ajustado, modificado, dependiendo del interés de la investigación. Voy a aprovechar la pregunta que está haciendo Liliana para cada uno de ustedes. Ustedes están trabajando con algo que se llama título tentativo. Ese título puede ser modificado en cualquier momento si así lo precisa la investigación, si así lo requiere la investigación. Y de alguna forma allí no podemos tener ningún tipo de temor en cuanto a que eso puede afectar en cualquier parte técnica del trabajo, toda vez que la parte técnica del trabajo es responsabilidad del tutor que lo está guiando. Y si el tutor observa que hay algún tipo de incongruencia entre lo que estamos desarrollando en la investigación y lo que nos estamos planteando en el título, bueno, propone el ajuste respectivo y eso se puede hacer incluso hasta el día de la defensa. O sea, que no tengan temor de que eso le pueda generar algún cambio. Yo le dije en su momento, mi estimada Liliana, que eso no le varía absolutamente nada. El cambio semántico es que precisamente estaban analizando la incidencia de un proceso según el título que estaban presentando y realmente no analizamos la incidencia, porque la incidencia es el resultante de un proceso y el resultante de un proceso es si incide positiva o negativamente en el proceso. Pero para efecto de lo que estamos haciendo en la investigación, no es si incide positivo o negativamente, porque ok, obtenemos el resultado, incide negativamente, y ahí termina nuestra investigación. O sea, no estamos haciendo nada. La cuestión es no analizar si incide positivo o negativamente, es cómo se está desarrollando el proceso para que tenga esa incidencia. Si el proceso se está efectuando de forma eficiente, probablemente va a incidir negativamente. Y si se está efectuando de manera calificada, seguramente va a tener una incidencia favorable. Pero la incidencia es el resultante del desarrollo de los procesos y no es lo que nosotros estamos investigando. No analizamos la incidencia en el proceso, analizamos el proceso y su incidencia. Para todos los efectos es una cuestión de semántica. Lo que hice fue ajustarle el orden de lo que verdaderamente estamos investigando. Porque cuando leemos los objetivos, cuando leemos las interrogantes y cuando leemos las preguntas del instrumento, en ningún caso estamos investigando la incidencia. Estamos investigando el proceso y cómo el proceso efectuado de manera poco eficiente está impactando en la organización. Entonces no se preocupen
Cuando yo le hice los cambios en los títulos, porque precisamente quiero evitar que esto que le estoy diciendo yo se lo diga al jurado en la defensa, le diga que la incidencia en el proceso no es lo que hay que atacar, porque no es la raíz del problema. La raíz del problema es precisamente el proceso que se está efectuando de forma deficiente y cómo nosotros, atacando la raíz del problema, que es el proceso, entonces podemos necesariamente darle respuesta a la solución. Entonces no se preocupe por eso, Liliana, que eso no varía nada. Y si varía, perfectamente, simplemente yo como tutor notifico formalmente que hubo un cambio en uno de los títulos de la investigación para que administrativamente se haga el ajuste correspondiente. Pero dentro del proceso académico, las veces que se precise modificar un título, modificar un proceso, necesariamente se debe hacer. No hacerlo sería viciar de nulidad la investigación, porque a sabiendas que estamos haciendo algo incorrecto, le estamos dando validez simplemente para que no vaya a desajustar un formalismo y no es la intencionalidad de la investigación. Si cuando lleguemos al final vemos que hay algo que no está ajustado y eso nos lleva a cambiar un objetivo, nos lleva a cambiar el título, nos lleva a cambiar algún interrogante, nosotros tenemos que hacer el cambio y simplemente notificamos que hay que hacer ese ajuste en los formatos respectivos. Para efectos de validación no tienen que entregar nuevamente una validez de instrumento porque no está cambiando la esencia ni el fondo de lo que ustedes solicitaron inicialmente. Simplemente se está ajustando porque el validador le corresponde es verificar la pertinencia entre lo que ustedes están preguntando y los objetivos que se plantearon en su investigación. Al tutor le toca todo lo demás del trabajo. Ellos validan si sus preguntas están alineadas con su objetivo de investigación y si tienen pertinencia con el objeto de estudio. Eso hace el validador. Nosotros tenemos que revisar todo lo ortotipográfico, la congruencia desde la interrogante hasta las conclusiones, los hallazgos, si se está haciendo la contrastación respectiva y todo eso. Entonces, no es para todo, yo aproveché de aclararlo para todo porque algunos de repente si les digo, mira, los hallazgos que tú estás obteniendo no se ajustan a tu objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos el trabajo y lo echamos para atrás. Cuando eso sucede, verificamos realmente cómo enunciamos nuestros objetivos y si tenemos que cambiar la estructura y el desarrollo del objetivo para que tenga congruencia con los hallazgos obtenidos, eso se hace en investigación. Precisamente la investigación es un proceso de ensayo y error permanente y por eso no podemos dar por sentado absolutamente nada hasta que la investigación finalice. Vamos a ver cuál es la otra pregunta que tiene por aquí Liliana. Liliana pregunta como fue un cambio semántico, ok, excelente, queda claro, ahora aclaró mi primera duda. En la segunda, en mi población me realizó colocar mi población a las personas de mi área de estudio. De hecho, yo tuve esta incongruencia en el periodo pasado. Yo indiqué que la población total de empresas no tiene relevancia en la investigación, que es lo correcto. Y se me indicó colocar toda la población de la empresa. Yo voy a preguntar, o lo voy a hacer lo más coloquial posible para que se entienda. Si yo estoy haciendo un trabajo sobre el impacto del proceso de ventas en la rentabilidad de la empresa, tengo que entrevistar a las personas de servicios generales, tengo que entrevistar a las señoras de mantenimiento, le voy a preguntar al analista de reclutamiento y selección si eso tiene algún impacto, o necesito hablar con las personas de bienestar social para ver si eso tiene algún impacto. O le pregunto al responsable del área de adiestramiento y desarrollo si las ventas tienen algún tipo de impacto en la rentabilidad de la empresa. La respuesta necesariamente es no. La población es la que está directamente vinculada con el objeto de estudio.
Hay un universo de trabajadores que forman parte de la plantilla de la organización, pero por algo nosotros delimitamos algo que se llama objeto de estudio. Y el objeto de estudio es lo investigable, lo que nosotros tenemos que abordar. Entonces nosotros vamos a trabajar con aquellos sujetos de análisis que necesariamente están vinculados con el objeto de estudio de la investigación. Todo lo demás es superfluo y de alguna forma no se ajusta a un requerimiento técnico metodológico dentro de lo que es la racionalidad, por los ejemplos que le coloqué anteriormente. Son personas que pueden de alguna manera añadir el valor que precisa mi investigación, porque mi interés, de acuerdo con mi título, es cómo impactan las ventas en la rentabilidad. Entonces yo tengo que preguntarle a los que saben de ventas y cómo pudiera incidir eso en la rentabilidad. No le puedo preguntar a una persona que desconoce el proceso porque yo mismo estaría viciando de nulidad mi trabajo. Tengo que preguntarle a los que están vinculados con el tema. Ahora, de las 20 personas que estén vinculados con el tema, si usted decide seleccionar 10 por un criterio intencional de inclusión, es válido. Y tiene un muestreo intencional, un muestreo no probabilístico con criterio de inclusión, por ejemplo. Usted decidió que de esos 20 yo voy a trabajar con los 10 que trabajan directamente con análisis de estado financiero y con procesos parafiscales. ¿Ve? Ok, yo trabajo con eso exclusivamente. Pero son los que están vinculados con el objeto de estudio. Incluso si yo estoy trabajando en recursos humanos con prestaciones sociales, yo no voy a tomar como población a todos recursos humanos. Yo voy a tomar como población a aquellas personas que están vinculadas con mi objeto de estudio, que es las prestaciones sociales. No le voy a preguntar al de selección, ni le voy a preguntar a la psicóloga industrial que hace las evaluaciones psicotécnicas, cómo es el proceso de cálculo de las liquidaciones y si las ajusto de acuerdo con la tasa inflacionaria del momento, o cómo estoy manejando esas variables, porque lo desconoce, porque no es su área. Entonces, eso aplica para cualquier contexto y para todos los trabajos de investigación que tenemos. La población que está directamente vinculada con el objeto de estudio de la investigación. Por supuesto, aquí, como dice usted, mi población en sí es de 25 personas, no 450. De hecho, de las 25, como les dije, si usted decide trabajar con una muestra, y esto es para todos, es cuando aplica el criterio de muestreo. Si yo, por ejemplo, tengo una población de 10 personas y voy a trabajar con esas 10 personas porque tengo acceso a la misma, no hay muestra. No tienen que colocar en el trabajo que la muestra son los mismos 25, 10 personas, porque el muestreo, y ustedes lo vieron en estadística, la muestra es una parte representativa de una población. Es cuando yo extraigo de una población una parte representativa. Tengo 25 personas, pero voy a trabajar solamente con 15, porque por un criterio particular que yo tenga. Entonces, de la población de 25, mi muestra va a ser de 15 personas y defino mi criterio de muestreo. Pero si mi población es 25 y yo voy a trabajar con mis 25 personas, no hay muestra, porque yo no estoy extrayendo ninguna porción representativa de la población. De hecho, hacerlo es decirle al jurado que no tengo conocimientos técnicos de lo que es la estadística descriptiva. Porque si yo digo que los mismos 20, que la muestra son los mismos 25, entonces estoy diciendo, no sé qué es una muestra. Porque la muestra es cuando yo extraigo una parte de la población. Entonces eso es para todos, porque vi por allí uno de los trabajos, que entonces dice que la población es 15 y después definen qué es muestra, criterio de muestreo, tipo de muestreo y todo eso, y dicen que la muestra son las mismas 15 personas de la población. Entonces estoy diciendo, no está realizando correctamente el criterio para determinar los sujetos de análisis, porque si va a trabajar con la totalidad de la población, no existe muestra. Y no tiene ni siquiera que colocar la palabra muestra por ningún lado en la investigación.
hay una definición que está tipificada porque la totalidad de la población se considera como cuando uno toma la totalidad de la población para el trabajo que va a realizar como sujeto de análisis. Entonces hay una muestra, un tipo de muestreo que se llama muestreo censal. El muestreo censal de censo. Ese muestreo censal es cuando uno toma la totalidad de la población para la investigación. Si algunos quieren fundamentar mejor la perspectiva cuando no se trabaja con muestras, pero se coloca en la misma definición de población que como tengo acceso a la totalidad de la población, no requiero ningún tipo de muestra. Esto es lo que se conoce como muestreo censal y defino que es un muestreo censal. ¿Quién más tiene preguntas por allí? Con respecto a cómo se elaboran las conclusiones, hay varios ejemplos de cómo se elaboran las conclusiones y recomendaciones allí en el aula que aclaran casi que totalmente cómo la van a presentar. Recuerden que por cada objetivo específico van a realizar una conclusión. Sí, es así. Entonces, ok, Yasmeri, adelante. Hola, buenas noches, profesor. Hola, Yasmeri, ¿cómo está? Compañero. Bien, ¿y usted cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, profe, mi pregunta es la siguiente. El día sábado yo le envié el capítulo número 4. ¿Por qué medio voy a recibir la retroalimentación de ese capítulo? ¿Me lo envió por correo, Yasmeri? Sí, correcto. Y ¿Sí? le escribí también por el campus. Sí, creo que lo vi, pero como no lo vi en el campus dentro de las actividades, estaba esperando que lo enviara y recuerdo que usted me envió la notificación y no lo consideré. Yo se la voy a hacer llegar de una vez el día de mañana por el mismo correo electrónico, yo le hago la retroalimentación. Ok, referente al capítulo 5 y las páginas preliminares, ¿esa la puedo montar ya en el campus? Sí, perfectamente. Si quieren la pueden montar con el capítulo 5 o como siempre es bueno hacerlo paso a paso para que vayan haciendo los ajustes, pero yo creo que como el capítulo 5 se explica sin mucha dificultad, se puede aprovechar para uno revisar de una vez las páginas preliminares. No habría inconveniente. En este caso se junta todo en un solo archivo en Word. Sí, preferiblemente. Y coloca ahí la notica que estoy adjuntando tanto el capítulo 5 como las páginas preliminares. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Mañana entonces le hago llegar la retroalimentación del capítulo 4. Ok, perfecto. Muchas gracias. Siempre a la orden. Ileni, adelante. Buenas noches, profe. Mira, es una pregunta. Hola. Ajá. Yo ahorita le anexé, ayer le anexé el capítulo 4 junto con el capítulo 5, porque el capítulo 4 yo no lo había culminado. Sí. Ahora, ya lo completé, ya los dos capítulos, pero hoy voy a comenzar lo que son las páginas preliminares. Mi pregunta es la siguiente: en los anexos, en donde dice anexo A, esa definición de términos básicos, ¿son los que yo considero o cómo lo tomo del trabajo? Qué bueno que lo pregunta Ileni, porque existe mucha confusión con respecto a la definición de términos básicos. Fíjense, ustedes están realizando sus investigaciones y existen algunos conceptos que ustedes los dominan por su experiencia profesional o porque de alguna forma han investigado sobre esos conceptos y saben qué significa. Pero no necesariamente las personas que van a leer el trabajo están claros en qué es lo que ustedes quieren decir con algunas palabras que presentan en sus investigaciones. Entonces, esos términos básicos precisamente permiten
responder a esa duda. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, una investigación de ustedes y señalan allí que de acuerdo con la Gaceta Municipal tal, en el decreto X, un decreto municipal que aplica para la investigación que ustedes están haciendo y la señalan allí, y ustedes de repente señalan allí el decreto 4122, puede ser que yo no conozca ese decreto. Entonces yo diría, oye, ¿a qué se referirá ella con ese decreto 4192? Entonces uno se va a la definición de términos básicos y allí probablemente entonces yo voy a ver decreto 4122, se refiere a tal y tal y tal enunciado. Otro caso similar, estamos hablando de que ustedes van a hacer un estudio de mercado para determinar unos índices de ventas o algo dentro de su trabajo. Entonces ustedes definen la palabra mercado. Pero cuando uno analiza el contexto, mercado tiene muchísimas acepciones. Entonces uno dice, ¿a qué se referirá ella específicamente con esta palabra mercado? Porque tiene tantas definiciones que a veces, por ejemplo, en talento humano, el mercado de talento humano es la cantidad de personas potencialmente calificadas para ocupar un puesto de trabajo. Entonces, si yo digo el mercado en talento humano, estoy refiriéndome a la cantidad de personas que pueden optar a un puesto de trabajo en la empresa. Pero a lo mejor para otra investigación, por ejemplo, si estoy en una investigación y ustedes están haciendo un estudio de mercado, como un estudio de factibilidad para presentar una propuesta de investigación. El mercado es todas las personas a las que ustedes le están aplicando el instrumento de recolección de datos. Entonces, esa definición de mercado, como puede significar varias cosas en una misma investigación, yo coloco mi palabra mercado y explico allí qué significa mercado para mí. Algunas normas de contabilidad que de repente ustedes estén utilizando, que ustedes estén conscientes que no todo el mundo domina esa terminología, o a lo mejor un sistema operativo de donde ustedes están trabajando. Entonces ustedes dicen, nosotros estamos trabajando con el SAP 2.27. Entonces, oye, todo el mundo dirá SAP 2.7, a lo mejor la persona que lo está elaborando el trabajo sabe qué es, pero la persona que lo está leyendo desconoce, y entonces es necesario que esos conceptos que ustedes crean que pueda generar duda en alguna persona que esté leyendo el trabajo, ustedes lo colocan como definición de término básico. ¿Cuál es la chuleta, como digo yo, para uno buscar esa definición de términos básicos? Pongan a una persona que no sean ustedes a que vaya leyendo su trabajo y cuando esa persona le diga, mira, pero yo no entiendo qué es lo que quieres decir tú con esto, ya te está indicando que esa definición va para la definición de términos básicos. Entonces no nos referimos a administración, a contabilidad, a IVA, porque son términos que generalmente la gran mayoría de las personas vinculadas con el área los conocen. Pero sí hay muchos términos en su trabajo que a lo mejor ustedes entienden lo que están diciendo, pero que lo está leyendo no. Entonces, en esos casos necesariamente, entonces esos términos que no todo el mundo entiende, son los que van allí. Y a veces la gente empieza a escribir conceptos normales, tradicionales, y no es el espíritu de esos términos. Eso es para aclarar dudas en cuanto a la comprensión de lo que ustedes quieren decir en sus trabajos. Ok. Y otra preguntita, ¿esos términos o esas definiciones tienen que estar con un autor, un año? No necesariamente. Allí simplemente lo que buscamos es que las personas entiendan qué es lo que queremos decir con lo que estamos señalando. Entonces es opcional si le añaden la fuente de referencia, pero lo que queremos fundamentalmente es que el que vaya leyendo y no entienda qué es lo que quieren decir, eso actúa como si estuviéramos trabajando con una nota a pie de página, que de repente vamos escribiendo y hay algo ahí que no se entiende bien. Entonces colocamos una nota a pie de página y uno se va al final de la página y lee qué es lo que quieren decir. En este caso, como ustedes no están trabajando con notas a pie de página, utilizamos la definición de términos básicos. Pero no es necesario citar la fuente de referencia. Si lo hacen, bueno, queda más fundamentado.
pero el no hacerlo no está violentando ninguna normativa metodológica. ¿Quién más por allí? Ana. Liliana, ya por allí hizo unas preguntas. Por ahí está Blianel Chacón también. Yameri, Ana Martínez. Hay un compañero de ustedes que me escribió que había tenido problemas para entregar algunas actividades. Hablamos en la mañana, le dije que se incorporara, pero no está por allí. Hubiese sido bueno porque me dijo, tengo algunas dudas. Yo le digo, bueno, ingrese hoy. Y allí, mira, ahí aclaramos todas las dudas que tenga. No hay ningún inconveniente. Pero no está lamentablemente. Ajá, vamos a ver cuál es la pregunta que dejó por aquí. Con una muestra de 15, siendo parte representativa, sigue aplicando el criterio de muestreo intencional. Bueno, recuerden que el tipo de muestreo lo determinan ustedes. Si ustedes lo eligen al azar, es no intencional, es probabilística. Si ustedes lo eligen intencionalmente, hay un muestreo intencional. Porque precisamente allí es donde está el criterio para delimitarlo, Liliana. Si yo lo agarré o lo tomé 15 al azar, es un muestreo no probabilístico. Si yo decidí quiénes iban a ser las 15 personas por algún motivo en particular, entonces ya yo estaría de forma intencional seleccionando con quiénes voy a trabajar. Entonces habría un muestreo intencional y allí se tendría que identificar el criterio de muestreo. Bueno, esos 15, porque son los que verdaderamente trabajan dentro de los 25 que están en el área, son los 15 que específicamente trabajan con el objeto de estudio. Bueno, y usted lo señala, muestreo intencional. Si es muestreo intencional, uno lo puede definir de esa manera, puede llamarlo también muestreo no probabilístico, porque no fue por probabilidad, fue intencional, y con criterio de inclusión. Un muestreo no probabilístico con criterio de inclusión, porque yo determiné a quienes iba a incluir dentro de la investigación. Y con eso te lo sustenta. Yo decidí quiénes iban a ser. Un muestreo no probabilístico con criterio de inclusión. Más nada. Fíjense, también se dan casos de muestreo no probabilístico con criterio de exclusión. Supongamos que de repente digan, yo voy a trabajar con todas las damas que trabajan en el departamento, menos con aquellas que tengan hijos. Entonces ya hay un muestreo no probabilístico con criterio de exclusión. No es probabilístico porque yo estoy diciendo de manera intencional que voy a trabajar con todas las damas, pero voy a exceptuar aquellas que tengan hijos. Entonces ahí sería no probabilístico con criterio de exclusión. No lo estoy seleccionando al azar, pero aquellas que tengan hijos, que no tengan hijos, aquellas que tengan hijos, entonces estarían excluidas del ejemplo que estoy dando. Entonces pueden hacer muestreo no probabilístico con criterio de inclusión, muestreo no probabilístico con criterio de exclusión, muestreo probabilístico cuando es totalmente aleatorio. O si yo tengo una particularidad, yo voy a trabajar con estos tres porque yo sé que son los tres que conocen de verdad el proceso. Son 14 en la unidad, pero hay 3 que son los que conocen el proceso y por eso yo lo estoy seleccionando. Ahí aplica muestreo no probabilístico con criterio de inclusión. Yo estoy diciendo que son esos 3 porque son los 3 que saben. El resto no aplicaría. Perfecto. Con eso fundamenta esa palabra que está señalando Liliana allí es clave. Ella dice, vale, entiendo, eso será una sugerencia que sustentará mucho mi muestra. Y es precisamente la clave de la investigación es siempre uno fundamentar, sustentar lo que dice con algún argumento. Ojo, puede ser un argumento
científico y técnico, o puede ser un argumento muy particular. Entonces yo digo, el interés de mi investigación es que yo seleccione a estos muchachos porque son los que desde mi punto de vista tienen como mayor capacidad de liderazgo. Entonces yo seleccioné esos tres porque desde mi perspectiva, que es subjetiva por demás, pero es mi perspectiva, en mi percepción de la realidad, son los que considero que tienen más liderazgo y serían más idóneos para mi investigación. Y los fundamento y señalo que en función de que percibo en ellos unas características de liderazgo que no observo en el resto de la población, y por eso seleccioné solamente a esos tres como muestra. Más nada. Es siempre uno sustentar un muestreo no probabilístico con criterios de inclusión, incluso detallando el porqué de esa inclusión particular. Recuerden algo que quiero que no se les olvide nunca, no solo ahorita para la licenciatura, sino para cuando estén haciendo posgrado también. Ustedes son los dueños de la investigación. Ustedes saben más que el tutor de su investigación, porque ustedes le envían lo que ustedes investigaron al tutor, y el tutor revisa, sugiere, propone algunas consideraciones. Fíjese la palabra que dije, sugiero. Pues yo, como le dije a Liliana en su momento, yo sugiero que haga el ajuste en el título. Pero si Liliana, dentro de su percepción de la investigación, dice, no, es que yo considero que como lo estoy planteando es lo correcto, yo le digo, bueno, hágalo. Yo le estoy sugiriendo, pero si después el jurado le hace un llamado de atención sobre eso, entonces yo voy a decir, ya yo se lo advertí, pero no considero que en ese momento la sugerencia era pertinente. Pero nosotros no imponemos como tutores, ni los validadores imponen como validadores, ni ninguna persona puede influir en su investigación. Y fíjense que estoy diciendo, ni yo, que soy el tutor, puedo influir en su investigación. El investigador es quien domina su trabajo. Si yo quiero aplicar un método que no está dentro de los libros de metodología, pero yo considero que con ese método voy a obtener los hallazgos o la información que yo estoy precisando, yo coloco el método que yo considere y lo sustento en mi investigación y defiendo mi postura. Porque hay un libro muy bueno, se llama La autonomía del sujeto investigador, del doctor Jesús Leal. Y allí se plantean unas perspectivas bien interesantes en donde a nosotros, históricamente, nos han mostrado las bondades del método científico y cómo se ha generado muchísima ciencia con el método científico. Pero si yo aplico otro método que no sea el método científico, no estoy equivocado. O sea, yo puedo aplicar un método distinto. Yo puedo aplicar otra forma distinta. Lo importante es que yo pueda sustentarlo y yo pueda fundamentarlo en mi investigación. No es decir, lo estoy haciendo porque yo quiero, o lo estoy haciendo por soberbia. No, lo estoy haciendo porque considero que de alguna manera cuento con el criterio técnico y con las herramientas suficientes como para sustentar el por qué lo estoy haciendo. Entonces, ese libro, de alguna manera, fundamenta esa perspectiva. Hay otro autor que se llama Paul Feyerabend, que tiene una filosofía bien interesante porque se llama el anarquismo epistemológico. Y él señala entre sus consideraciones que porque yo voy a hacer las cosas como me dicen los libros. Claro, algunos libros, porque no todos. Hay unos libros que están tirando flecha a veces en investigación, pero hay unos libros muy buenos y nos orientan y nos guían para la construcción científica. Pero en muchas ocasiones nosotros, investigando, nos percatamos que muchas personas que están escribiendo los libros no han hecho una investigación nunca, porque una cosa es escribir sobre investigación y otra cosa es investigar. El que investiga sabe todo lo que puede suceder en una investigación, y entonces lee en un libro que dicen que hay que hacerlo de una forma en particular, uno dice, no, mira, eso no es así. En la práctica, cuando tú estás investigando, eso funciona de esta manera también, y se puede hacer de 10 maneras distintas.
y no necesariamente como tú dices que tenemos que hacerlo todo. Entonces no es anarquizar la investigación, pero sí entender que no hay nada más subjetivo que una investigación, porque lo hacemos personas y todo lo que hacemos las personas es subjetivo. Y es necesario que ustedes entiendan que no hay nadie que sepa más de su investigación que ustedes. Ninguno sabe más que ustedes. Porque ¿quién le puede decir que esa no es la problemática? Si ustedes son los que están diagnosticando y describiendo la problemática. ¿Quién le puede decir que su conclusión no es correcta si la conclusión es particular? Esa es mi conclusión. Ahora, que está fundamentada y responde al objetivo que estoy abordando, eso sí es metodológico. La congruencia entre la conclusión y el objetivo que estoy concluyendo. Ahí sí tiene que tener una coherencia con el objetivo, pero lo que yo diga en mi conclusión o la conclusión que yo tenga no tiene que coincidir, la conclusión que ustedes tengan no tienen que coincidir con las mías. Y yo no le puedo decir a ustedes esa conclusión está mala, porque esa es su conclusión. El jurado tampoco le puede decir eso no es así, no, pero que eso es lo que yo concluyo, eso es lo que yo interpreto. Pero estás equivocado, ¿no? Ahí no hay posibilidad de equivocación, porque tú concluyes en función de los hallazgos que estás teniendo. Y eso para que ustedes lo tengan claro, porque ustedes van a presentar públicamente su trabajo y a lo mejor alguna persona le puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste, yo lo hubiese hecho de otra forma. Por supuesto, tiene derecho de pensar que él podía o ella podía hacerlo de otra forma, pero yo lo hice de esta manera. Y como yo soy el que estoy investigando, entonces yo lo hago como las perspectivas a mí me lo indiquen. Y no significa que como yo lo pensé o como yo lo plasmé como hallazgo y como conclusión, esté malo porque otra persona entiende desacuerdo. Hay distintos niveles de percepción de la realidad. Entonces cada quien lo ve, o como dice la canción, todo es según el color del cristal con que se mire. Entonces, si yo soy el que estoy investigando, si yo soy el que apliqué el instrumento, si yo soy el que recibí la información, la tabulé, la analicé, la comparé con las teorías y presento mi análisis, ¿quién puede decir que mi análisis no está bien fundamentado? A que no coincida con lo que otra persona piense, no significa que ustedes lo están haciendo mal. Son distintas perspectivas sobre la realidad. Entonces, para que lo tengan claro, porque en la gran mayoría de las presentaciones públicas hay los que están de acuerdo con lo que nosotros presentamos, pero también vamos a tener personas que van a estar en desacuerdo. Y es perfectamente válido que estén en desacuerdo, porque nosotros no tenemos por qué pensar igual. Eso sí, respetando la postura de cada uno de nosotros. Ustedes son los investigadores y no hay nadie que sepa más de eso. Nadie. Y métanselo en la mente, no tengan temor. No pregunten, profesor, dígame si lo que puse está bien. Tengan la seguridad de que lo que usted puso tiene más objetividad y tiene más fundamentación que lo que pueda decir yo, que no estaba allí, que no describí, que no participé en el levantamiento de campo, que no hice todo ese proceso de contrastación teórica. Entonces usted si lo hizo, por supuesto que su fundamentación pudiera observarse como más objetiva que la que tenga una persona que no fue un actor directo en la investigación. Entonces, confíen en lo que están haciendo, que lo están haciendo bien. Yo estuve viendo los trabajos y los trabajos van bien encaminados. Entonces no duden de ustedes, todo lo contrario, duda el que no está investigando. El que está investigando es el dueño de ese proceso. Por aquí, análisis del investigador en una definición particular. Sí, por supuesto. Fíjense algo, qué buena pregunta la que está haciendo allí Liliana. Mi percepción puede entrar como una definición, por supuesto. Por supuesto, es mi perspectiva sustentada en lo que yo estoy visualizando en mi investigación y en lo que yo estoy haciendo en mi investigación. Lo que pasa es que nos enseñan siempre a que según López, según Ramírez, según fulano y según Mengano. Y a lo mejor fulano y Mengano estaban pelados. Y yo tengo la razón, pero como yo no soy escritor de libros, entonces yo pienso que lo estoy haciendo mal. Oye, podré presentar mi perspectiva. Lo que buscamos en una investigación es precisamente el criterio del sujeto investigador. Eso es lo que buscamos.
la voz del sujeto investigador, más que el según fulano y según fulano y el según fulano. La sustentación y la fundamentación con fuentes de referencia es para complementar y sustentar nuestro argumento, no para decir lo que ellos quieren decir, porque yo soy el que estoy investigando. Yo presento mi argumento y lo fundamento con aquellos autores que han venido hablando sobre la temática. Eso es lo que hacemos o lo que hicimos en el capítulo 4. El resultado que obtuvimos lo contrastamos con la teoría. ¿Qué dice la teoría? Que obtuve yo como resultado, corrobora la teoría, complementa lo que dice la teoría o refuta lo que dice la teoría. Hay esas tres opciones. O va a corroborar lo que vienen diciendo los teóricos, va a complementar algo que han dicho los teóricos, o va a decir algo totalmente distinto a lo que dice algún teórico. Entonces, ustedes tienen es que mostrar lo que consiguieron en su investigación y sustentarlo, más nada. Confíen en lo que están haciendo. No tengan dependencia de ninguna particularidad, incluyendo tutor. Porque algunos me escriben y me dicen, profesor, pero dígame cómo voy. Y cuando me dicen, dígame cómo voy, yo le digo, vas mal. Vas mal porque tú tienes que saber cómo vas. Investigaste, sí. Aplicaste tu instrumento, sí. Obtuviste tus datos, sí. Lo vaciaste y lo presentaste gráficamente, sí. Analizaste la información, sí. Lo pusiste en contraste con la teoría, sí. Entonces, ¿cómo puede estar mal? Eso tiene que estar perfecto, porque hiciste todo el proceso. Ahora, lo que tú digas como análisis es tu análisis. Y tu análisis no va a coincidir con ninguno, porque es la manera como cada quien interpreta lo que está consiguiendo. Entonces, confíen en ustedes, no tengan dudas. Y ustedes van a ver que todo va a salir bien. Confíen en ustedes y cualquier cosa pegan un grito. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, nos despedimos entonces por hoy. Recuerden que todos los martes nos vamos a reunir. Si hay más preguntas, no se extiende un poco más, si necesitan más aclaratoria. Y si no hay preguntas, bueno, adelante, Yasmeri, creo que iba a decir algo. No, solamente eran esas inquietudes que tenía. Ya coloqué en el sistema el capítulo 5 y las páginas preliminares, y entonces el día de mañana estaré esperando su retroalimentación respecto al capítulo 4. Perfecto, perfecto. Muy bien. O sea, con todas las dudas aclaradas del día de hoy. Perfecto. Cualquier cosa, no dudes en contactarme. Y otra cosa, Ok, perfecto. podemos apoyarnos en cualquier persona que consideremos que puede agregarle valor a la investigación. Pues mientras más personas consultamos, podemos relativizar la perspectiva. Tenemos distintas percepciones sobre la realidad, pero que eso no los confunda. Porque de repente uno le dice una cosa, otro le dice otra cosa. Yo trato de hablarle y siempre que le hablo yo le fundamento la perspectiva. Le digo el por qué, para qué y en qué me fundamento. Si otras personas le dan otro argumento, que le expliquen en qué están sustentando, que le digan cuáles son las fuentes. Y por supuesto ustedes indáguenla para ver el nivel de certidumbre que pueda tener, porque nosotros de alguna manera no conocemos de todas las temáticas y a lo mejor hay personas que nos pueden ayudar muchísimo. Y bienvenido y agradecemos cualquier apoyo, pero que no vayan entonces a confundirnos más bien y se vayan a generar allí diferencias, como por ejemplo el caso que planteaba hoy Liliana, que estaba clara en cómo iba a hacer algo, pero entonces le hicieron una sugerencia y entonces más que aclararla, la pusieron allí una disyuntiva. Entonces hay que tratar siempre de uno escuchar y filtrar. Uno sabe cuando de repente considera que hay algo que me puede servir para mi investigación y que puedo escuchar, agradezco las sugerencias que me hagan, pero yo veo que es lo que de alguna manera se ajusta más
primero, a mi interés como investigador. Que yo coincido con una postura y digo, bueno, yo coincido con esta postura. Entonces, si yo coincido con esta postura, porque voy a hacer lo que no considero que es lo correcto. Si estoy haciendo algo porque me dijeron, pero yo estoy convencido de que no es así, no caigamos en eso. Si creemos que tenemos la razón, vamos a defenderla. Y mostramos nuestros argumentos. Más nada. Y seguimos adelante. Ustedes van a ver que todo va a salir bien y que en agosto van a celebrar con gusto cuando tengan su grado académico, si Dios así lo permite. Entonces, bueno, porque tengo que reunirme ahora con los de contabilidad. Adelante, ya Mary y Ana, que creo que iban a decir algo al final. Bueno, profe, buenas noches, compañero. Muchísimas gracias, profe, de verdad. Y entonces esperemos mañana que nos envíe si hay algo que modificar, esperemos que no. Y no, fíjense, no, disculpa, Ana, mañana voy a enviar solamente lo del capítulo 4 de Yasmeri. Exacto. Y durante los días de la semana. Ok, buenísimo, chévere. Nosotros somos compañeras, ¿sí? Buenísimo. Y en el fin de semana, entonces ya estoy reenviando lo que hayan enviado páginas preliminares y capítulo 5. Ya para el fin de semana con calma le hago llegar la retroalimentación. Hoy es 1 de julio. Ustedes van a defender por allá 8, 9 de agosto. Tenemos todavía tiempito para hacer las cosas con calma y hacerlas bien. Chévere, Ana. Mañana entonces esperen que le envíe eso y bueno, que Dios la bendiga. Cuídense mucho. Me voy con el otro grupo a realizar la actividad. Saludos para todos y que descansen.